Bienvenidos. En este tutorial conoceremos al sector de biodiversidad para fortalecer la reducción de riesgos a desastres y mejor adaptación ante los efectos del cambio climático. Los efectos del cambio climático están dando lugar a modificaciones en los ecosistemas. Entre los más afectados están los ecosistemas de montaña y algunas formaciones en zonas semiáridas. Existe evidencia científica que el cambio climático afectará a la fenología y las interacciones entre especies, además de favorecer la expansión de especies invasoras y plagas. También provocará cambios en la dominancia, estructura y composición de las comunidades de diversidad biológica de los ecosistemas. Los recursos forestales, áreas protegidas, ecosistemas y biodiversidad muestran gran capacidad de regeneración natural, lo que se traduce en resiliencia, por lo cual es importante su protección, así como la promoción del incremento de estos paisajes, ya que esto favorece la conservación del recurso hídrico y el hábitat de diversas especies. El objetivo de esta guía es promover la gestión de riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la capacidad de adaptación al cambio climático en el sector biodiversidad, a través de la transferencia de conocimientos. Debemos prepararnos para disminuir la vulnerabilidad, el riesgo de desastres y los efectos del cambio climático en los ecosistemas. La variabilidad y cambio climático pueden afectar a los ecosistemas. Se debe considerar que algunas acciones humanas, como el mal manejo de los recursos, la sobreexplotación de los mismos, la contaminación y otros problemas, hacen que los ecosistemas sean más susceptibles porque alteran su equilibrio, provocando su destrucción. ¿Has sentido que los eventos hidrometeorológicos pueden amenazar los bosques, la flora y la fauna de su comunidad? Por eso, estar preparados requiere de la evaluación de las amenazas a los bosques, su flora y fauna. Esto nos permitirá reconocer las formas en que estos son vulnerables, dándonos la oportunidad de crear planes que contribuyan a hacer una mejor gestión de riesgo de desastres con medidas basadas en la conservación de los ecosistemas. Esto mejorará no solo nuestra capacidad de adaptación al cambio climático, sino que contribuirá a la conservación de los mismos. ¿Sabías que Guatemala es uno de los 19 países megadiversos en el mundo? Esto quiere decir que tenemos la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio cultural. Dentro de los efectos de la variabilidad y cambio climático están cambios en los patrones de temperatura como sequías, reducción de aguas, olas de calor, fríos extremos, incendios, incremento o disminución de plagas y vectores, cambios en el ciclo de vida del ecosistema y sus componentes. Y cambios en los patrones de lluvia como inundaciones, tormentas, depresiones, huracanes, lluvias fuertes, ausencia de lluvias, sequía o canícula extendida, deslizamiento y derrumbes, vientos fuertes, incremento o disminución de plagas y vectores, cambios en el ciclo de vida del ecosistema y sus componentes. Es muy difícil determinar los daños y pérdidas sociales, económicos o ambientales que puedan afectar a este sector ante un evento climático adverso, una situación de emergencia o un desastre. Se debe considerar que la preparación implica una serie de actividades que van desde la organización, evaluación de riesgos y amenazas, reconocimiento de vulnerabilidades, así como la elaboración e implementación de planes, no solo para el manejo de nuestras áreas protegidas y la conservación de nuestros ecosistemas y su diversidad biológica, sino también de respuesta ante situaciones de emergencia, desastres o efectos del cambio climático. Esto fortalece la capacidad de respuesta y disminuye el impacto que estas situaciones puedan causar, disminuyendo los daños y pérdidas. Se recomiendan las siguientes actividades
de preparación. Implementar diferentes acciones antes que ocurran las emergencias o desastres para fortalecer la capacidad de adaptación ante el cambio climático de las comunidades y sus riquezas naturales, y así disminuir el impacto de los desastres. Se debe considerar el papel importante de nuestros bosques por la cantidad de beneficios que proveen a las comunidades, además de la importancia que tienen estos recursos para los comunitarios que su fuente de trabajo depende de ellos. ¿Qué hacer para reducir los impactos en los ecosistemas forestales, manglares y biodiversidad? Determinar los usos que le darán al agua. Establezcan cuáles fuentes se usarán para agua potable, para uso agropecuario y otros usos. A nivel comunitario, establezcan áreas para la conservación de bosques, para la captación de agua, para la formación de ríos y lagos. Es importante que trabajen de forma conjunta para evitar la tala ilegal y no controlada en la zona. Con el apoyo de las universidades, especialmente de las facultades de Agronomía y Geología, elaboren un mapa del potencial del suelo y analicen los tipos de suelo existentes en la comunidad. Esto les permitirá, en función de sus características, regular las actividades de la comunidad, buscando que éstas sean armoniosas con el ambiente para lograr su conservación. Es importante que se promueva el conocimiento y cumplimiento de los reglamentos existentes que regulan el uso de los recursos naturales. En este sentido, también debe promover la denuncia de taladores ilegales, así como de los funcionarios que autorizan la tala en tierras comunales o de categoría indígena. En conjunto con las autoridades locales, trabajen en la elaboración de una normativa municipal y local sobre el uso del agua. Esta servirá como una guía para regular y ordenar las actividades en las zonas de bosques importantes para la captación de agua. Si la comunidad cuenta con áreas protegidas, nacionales o municipales, o tierras comunales, solicite al CONAP y al INAH que les apoyen para establecer la salud de las mismas, elaborar los mapas de riesgos y establecer planes que contribuyan a su conservación. Se debe reconocer la importancia y valor de los ecosistemas, su diversidad de flora y fauna, así como los servicios que nos proveen: agua, suelo, alimentos, medicinas naturales, plantas aromáticas, etc. Se sugiere que solicite apoyo al CONAP, el MAR, así como de organizaciones de conservación en su comunidad, para que a través de diferentes actividades educativas les ayuden a conocer más de los ecosistemas y las acciones que se deben implementar para promover su conservación. Los ecosistemas se construyen a lo largo del tiempo, como resultado de la migración de las especies, los cambios ambientales, así como por el uso que las comunidades le dan a los recursos naturales. Es por ello que debemos reconocer cómo funcionan estos ecosistemas para identificar lo que les ha afectado y las formas en que se han adaptado con el tiempo. Para valorar y conservar nuestros ecosistemas, tenemos las siguientes recomendaciones. Los paisajes con mayor diversidad muestran una gran capacidad de regeneración natural, que se traduce en resiliencia positiva. Los bosques contribuyen a la resiliencia de las comunidades. Así como las antiguas culturas, las actuales deben basar sus diseños del paisaje forestal en procesos ecológicos del ecosistema para favorecer que las especies puedan desplazarse a diferentes áreas. Esto ayuda a la regeneración natural de los bosques, garantiza el ciclo de fertilidad del suelo, la conservación del agua y la disponibilidad de hábitats para las diversas especies animales y vegetales. Se debe evitar la fragmentación de los ecosistemas como consecuencia del uso del suelo con fines agropecuarios, ya que esto reduce y aísla las poblaciones de flora y fauna, alterando su distribución en el paisaje. Se debe evitar la sustitución de la selva tropical y subtropical por pastizales para ganado y siembra de cultivos extensivos, ya que esto limita la movilidad de las especies de mamíferos, roedores y aves. Es importante evitar la desaparición y reducción de especies como consecuencia de la caza ilegal y la exportación ilegal de especies.
Esto pone en riesgo los procesos que mantienen la estructura y equilibrio de los bosques, así como de los beneficios que recibimos de ellos y de los cuales dependen el desarrollo económico y el bienestar de las poblaciones. Se debe garantizar el conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre biodiversidad de nuestro país, que impide la introducción de especies exóticas no propias del país, por el peligro que pueden representar para las especies nativas si llegaran a nuestros bosques. Es importante que se conozcan y cumplan las medidas de protección de especies contenidas en los listados de protección especial de flora y fauna. Algunas especies son propias, endémicas de un ecosistema específico y no existen en otro lado. Tampoco se adaptan, por lo que se recomienda conservar esos ecosistemas especiales, ya que nos ayudarán a conservar nuestro patrimonio natural. Las medidas de adaptación basadas en ecosistemas generalmente contribuyen a la reducción del riesgo de desastres. Los ecosistemas saludables juegan un rol importante en la protección de la infraestructura y contribuyen a la seguridad de las personas, ya que actúan como barreras naturales, disminuyen el impacto de eventos extremos como sequías, temperaturas extremas, incendios, deslizamientos, huracanes y otros. En el siguiente cuadro podemos ver las 7 medidas acompañadas de su función. Para la medida de adaptación de conservación de bosques y manejo forestal, su función de la adaptación es el mantenimiento de flujo de nutrientes, del ciclo del agua y prevención de aludes, manejo del bosque, reducción de la deforestación y degradación del bosque y del suelo. Para la restauración de materiales degradados, su función de la adaptación es mantenimiento de flujo, la calidad y capacidad de almacenamiento de nutrientes y agua, así como protección contra inundaciones por tormentas. Para el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles. Su función de la adaptación es diversificación de la producción agrícola para evitar la deforestación. Para la conservación de la biodiversidad agrícola, su función es mantener los recursos fitogenéticos específicos de cultivos y ganado adaptado al cambio climático. Para la conservación y desarrollo de áreas protegidas, su función de adaptación es conservación y protección de la biodiversidad biológica. Para la conservación de ecosistemas, su función de la adaptación es adaptación basada en ecosistemas. Para la conservación de plantas medicinales y nutricionales por comunidades indígenas locales, su función de la adaptación son medicinas locales disponibles y alimentos nutricionales adecuados a la cultura. Con estas medidas finalizamos este tutorial. Ante cualquier duda, le instamos a volver a ver este video. O si quiere profundizar más en los temas, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales y páginas web que aparecen en pantalla. Les esperamos en el siguiente tutorial. Esto es posible gracias al apoyo técnico y financiero de Alianza por la Resiliencia.